Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion.me y hoy traigo un capítulo muy interesante ya que vamos a hablar de los orígenes de bebidas como el alcohol o el té. Y es que hoy en día muchas personas son consumidores de alcohol, son consumidores de té, pero desconocen sus orígenes. Vamos a destacar un hecho muy interesante y es que antiguamente en muchísimas ocasiones era mucho más fácil consumir alcohol o consumir té que el propio agua. Y es que eso a muchas personas le puede sonar raro, dado que puedes abrir el grifo y beber agua, o incluso puedes ir al supermercado y comprar agua embotellada. Pero eso no siempre ha sido así, somos unos privilegiados. Y antiguamente, debido a que el agua se puede estropear, era mucho más fácil beber bebidas como alcohol, que pueden durar mucho más en el tiempo. De hecho, hablaremos un poquito después de cómo, por ejemplo, los marineros, para hacer grandes travesías transoceánicas, transatlánticas, consumían alcohol, ¿vale? Con bebidas como ron, porque era mucho más sencillo de cara a conservarlo. Vamos a hablar un poquito de los orígenes del alcohol. El alcohol ha tenido siempre una asociación a ciertas mitologías, entre ellas la egipcia, y digamos que apareció por casualidad. Para que nos hagamos una idea, digamos que para explicarlo de una manera sencilla, cuando se transportaban grandes cantidades de uva, lo que hacían era que se prensaba. Entonces, cuando el viaje duraba más de lo previsto, pues digamos que esa uva fermentaba y producía el vino. A partir de ahí, pues hubo personas que lo probaron y vieron que eso estaba bueno y que incluso podía producir ciertos efectos que muchas personas lo encontraron como placenteros. Decir que cuando se vio que eso se podía conservar más que el propio agua, que producía efectos que no se habían tenido hasta entonces, cada vez se popularizó más. De hecho, los egipcios dieron crédito a Osiris por permitir la aparición del vino o la cerveza, que ya eran consumidas hace más de 5.000 años, o sea, lo que es una locura. Hablando de los efectos, o sea, los efectos no, sino de el hecho de asociación religiosa o divina a estas bebidas, podemos destacar que, por ejemplo, los hebreos hablaban de cómo Noé se embriagó tras acabar el diluvio y, por ejemplo, si hablamos de los griegos, podemos decir que ellos tenían una deidad que era Dioniso, Baco para los romanos, el cual era el dios del vino y de la fiesta. Y de hecho, incluso se hablaba de cómo al embriagarse, digamos, los titanes se aprovecharon de él. Bueno, luego después Zeus castigó a esos titanes. Decir que es muy interesante, ¿no?, la historia del vino. Y vamos a hablar también del origen de otra bebida muy popular, y es que antes se bebía muchísimo té. ¿Y por qué se bebía muchísimo té? Bueno, porque, como hemos hablado antes, el agua, pues hoy en día pues, es muy fácil de consumir, pero antiguamente, si tú querías consumir agua y no pasarte unos días en el baño, por muy fuertes que pudieran estar las personas o más adaptadas, se solía hervir. El agua se solía hervir pues alrededor de 3 minutos, etcétera, y se atribuye a cierto emperador de China que de manera casual cayeron ciertas hojas a su infusión y apareció el té. Vamos a hablar de los elementos de esta bebida, y es que casualmente el hecho de beber esa bebida caliente era mucho más interesante que beber el propio agua. Y de hecho, con la llegada de los europeos a China, eso se extrapoló a gran parte del mundo, entre ellos los ingleses. ¿Y por qué los ingleses? Bueno, vamos a hablar un poquito del capitán Cook y de un científico llamado Lind. Bueno, antiguamente, como hemos comentado antes, se transportaba siempre alcohol porque era muchísimo más fácil que transportar que el propio agua. ¿Por qué? Porque el agua, hemos dicho antes, se estropeaba, mientras que el alcohol tiene ciertas propiedades que le hace mantenerse más en el tiempo. Vamos a hablar de que los ingleses, al fin y al cabo, se hicieron con el comercio del mundo
porque se dieron cuenta de que enfermedades como el escorbuto, que es una enfermedad que, para que no sepa, es por déficit de vitamina C, afectaba a los marineros, en muchísimos casos con la muerte, y era por falta de ciertos alimentos, entre ellos pues frutas y comidas frescas. Gracias, como hemos comentado antes, a un científico llamado Lind, esto en 1789 se vio el origen, empezaron a aprovechar la ciencia para mejorar su navegación, para mejorar su control en el mar, y eso les permitió el control de los océanos y con ello, por ejemplo, el transportar bebidas, como hemos comentado antes, como el té. Pero bueno, no quería hablar solo del té, pero sí que es interesante esta historia. Y vamos a hablar de si tiene sentido el consumo de esas bebidas hoy en día. Bueno, hoy os quiero contar una historia de una persona que es muy cercana, que trabaja en hostelería, y me comenta cómo sus jefes están fomentando el consumo de alcohol, pese a que paga mucho más impuestos, pero es mucho más rentable. Y es que hay personas que se aprovechan de ciertos efectos de esta bebida para hacer negocio. Lo que quiero decir con esto es que, aunque han pasado miles de años desde su consumo, el alcohol ha tenido muchísima promoción, ¿vale? Y entonces hay muchas personas que utilizan la promoción del alcohol para hacer dinero. Si nos damos cuenta, durante este último siglo, en el cine, en ciertos elementos, se ha popularizado mucho y se ha asociado el alcohol con el placer, se ha asociado el alcohol con el éxito, pero también, por suerte, hay personas que lo están mostrando, no solo la cara bonita del alcohol, ¿vale?, que es la diversión, sino se está asociando el alcohol a lo mejor con enfermedades como el alcoholismo, ¿vale?, como excesos de consumo. Y hay muchas personas que todavía siguen metidas en esa faceta divertida del alcohol, cuando no se dan cuenta de que a lo mejor hoy en día tenemos la suerte de poder abrir un grifo y beber agua, y que esa faceta de consumo no nos hace falta hoy en día. Decir que bueno, que espero que te haya gustado este tema, y si quieres que lo desarrollemos, pues lo haremos en el próximo.